Bienvenidos a Pulso Geopolítico. En una coyuntura más que complicada para Europa, lo sabemos, con una situación geopolítica actual que demanda una revisión fundamental de la estrategia de defensa de la Unión Europea y en la que surgen voces, cartas abiertas que nos ponen sobre la mesa una realidad que a muchos no nos gustaría afrontar, que tendemos a girar la cara hacia otro lado, pero que quienes han vivido más cerca en coyunturas complejas, quienes han sufrido el expansionismo ruso o soviético en otras épocas, nos ponen verdaderamente frente a nuestros fantasmas, porque la posible conjunción de una desvinculación estadounidense de la seguridad continental, que ya se está produciendo de hecho, junto con ese expansionismo ruso, exige una decidida apuesta por la capacidad de autodefensa europea. Es un imperativo estratégico para preservar intereses y valores europeos en un nuevo orden multipolar como el que está llegando. Históricamente, la seguridad, lo sabemos, ha estado externalizada, ha descansado en ese paraguas protector de la OTAN, en particular sobre el compromiso militar de Estados Unidos, que asumía de forma clara y contundente la mayor parte del gasto militar que generaba esa alianza atlántica. Pero esa ecuación se ha debilitado con las políticas de América primero de Donald Trump y sobre todo con la reevaluación, y en este caso no es achacable a Donald Trump, de las prioridades de Estados Unidos, porque declaraciones que nos ponen frente a una realidad tan clara como que Estados Unidos no va a ocupar su tiempo y sus recursos en cuestiones que son propias únicamente de Europa, no hacen más que confirmar lo que ya Obama, es decir, no Donald Trump, no un republicano, no un outsider, el propio Barack Obama, demócrata, allá por la primera década del siglo XXI, nos decía que Estados Unidos se había dado cuenta de que su prioridad geopolítica era Asia, el eje Asia-Pacífico, y que por eso el Indo-Pacífico pasaba a ocupar la mayor de sus preocupaciones. Sus prioridades estaban ya establecidas. Nadie se puede llamar a engaño. Otra cosa es que uno es resistente y es reacio a aceptar las realidades incluso cuando te las presentan. ¿Qué pasa? Que la urgencia de ese replanteamiento ahora mismo se magnifica por una actitud de revisionismo territorial y por un afán expansionista como el que vivimos en la Rusia de Vladimir Putin. Y tampoco es cosa de hoy. La invasión a gran escala de Ucrania en 2022 vino precedida por la toma de Crimea en 2014 y todo esto no ha hecho sino evidenciar la vulnerabilidad de Europa frente a un adversario que concibe la fuerza militar, ahora mismo, lo hemos visto, es un hecho, como un instrumento legítimo para alterar el statu quo. Es evidente que la retórica de Putin, que justifica el conflicto como una respuesta a la expansión de la OTAN, es una señal de su concepción de la seguridad europea, que ahora mismo es incompatible con la soberanía de los estados adyacentes a Rusia. Y por eso es porque surgen las voces, por lo que surgen las voces de estados adyacentes muy cercanos a Rusia, que históricamente desde hace siglos han vivido expuestos al afán expansionista de una gran potencia que estaba en su vecindad y que nos leen la cartilla y nos explican por qué no estamos haciendo bien las cosas. El argumento recurrente sobre el elevado coste del rearme europeo a menudo oscurece la perspectiva económica real. Es evidente que hay muchos gastos que afrontar, pero el propio Radoslav Sikorski, el ministro de Exteriores polaco, en una tribuna abierta en la que se refiere a los demás países europeos, la publica La Vanguardia en España, nos viene a decir que los Estados miembros de la Unión han destinado poco más de 165.000 millones de euros en apoyo a Ucrania desde el inicio de la agresión rusa. Y es una cifra que evidentemente no es desdeñable, pero que si la ponemos en contexto nos muestra su verdadera dimensión. Es menos del 1% del PIB del conjunto de la Unión Europea, un PIB de 19 billones de dólares. Y solamente hemos gastado 165.000 millones. Es decir, hay mucho margen de mejora para potenciar las capacidades defensivas sin comprometer la realidad macroeconómica del bloque. Es cierto que ya están sobre la mesa iniciativas como ReArm Europe, con esa movilización de cientos de miles de millones de euros en los próximos 4 años, pero es una movilización que afronta debates sobre su eficiencia, sobre su equidad distributiva, aunque por otro lado es una primera noticia positiva de inversión a gran escala. Pero el hecho
es que la consolidación de una capacidad de defensa europea no tiene que interpretarse ni como una merma para otros recursos dentro de la Unión, tampoco como un desafío a quien nos ha garantizado la defensa en Europa Occidental durante décadas, a Estados Unidos. Tiene que verse como un complemento esencial a la Alianza Atlántica, porque la capacidad de la Unión Europea de proyectar su estabilidad y seguridad en su propio vecindario, que es lo mínimo que se puede exigir, incluye ese flanco oriental, que ahora mismo es el más convulso dentro de la Unión Europea, pero beneficiaría al conjunto de la Unión. No se privaría tampoco el flanco sur, en el que precisamente los más concernidos somos los españoles, los portugueses, para entender que también se protegería ese flanco en el que el Magreb, el Sahel, son cruciales para la seguridad global de Europa y sobre todo a futuro. Esa reducción del compromiso estadounidense por un lado, ese persistente expansionismo ruso, esa evolución demográfica y de los radicalismos en el norte de África y en el Sahel nos demuestran que no nos faltan motivos para apostar verdaderamente y de forma decidida por una inversión en defensa que tiene que ser económicamente viable, pero que el PIB europeo presenta grandes márgenes de aprovechamiento y que tiene que ir acompañada, eso sí, imprescindible, por una reforma estructural que promueva estandarización, interoperabilidad, consolidación de una base industrial y tecnológica de defensa de Europa, pero sobre todo agilización, porque Europa tiene muchas virtudes, pero tiene un gran déficit, un gran lastre, y es esa tendencia al exceso de normas, al exceso de procesos, a tardar mucho hasta que se ejecutan las iniciativas. Y en este caso no tenemos tiempo que perder, porque el futuro de Europa está sobre la mesa y depende de nosotros, de los europeos. Tenemos que actuar con rapidez.